Buenas tardes para todos, a quienes nos siguen a través de las redes sociales y a quienes nos acompañan en el recinto, a ustedes, honorables concejales. Damos inicio a la sesión de la Comisión Segunda, siendo las 3:17 de la tarde. Iniciamos, secretaria, con el orden del día. Buenas tardes para todos los honorables concejales, para el doctor Marlon Villa y a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Orden del día 13 de agosto de 2026, sesión de Comisión Segunda Permanente de Gobierno. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, lectura del informe de ponencia del proyecto de acuerdo 008 de 2026, por medio del cual se modifican los artículos segundo y tercero del Acuerdo Municipal número 004 de 2020, relativos a la nomenclatura, grado y asignación salarial del cargo de secretaria de Personería Municipal de Concordia, Antioquia. Cuarto, primer debate del proyecto de acuerdo 008-2026, por medio del cual se modifican los artículos segundo y tercero del Acuerdo Municipal número 004 de 2020, relativos a la nomenclatura, grado y asignación salarial del cargo de secretaria de la Personería Municipal de Concordia, Antioquia. Quinto, proposiciones y asuntos varios. Continuamos, secretaria. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Luis Arnay Agudelo Dávila. Presente, secretaria. Alirio de Jesús Betancourt Tobón. Alirio de Jesús Betancourt Tobón, presente. Alfredo de Jesús Correa Palacio. Presente. Daniel Fernando Dávila Cuartas. Presente. Antonio José Hoyo Zapata. Presente. Habiendo quórum para liderar y decir, declaro abierta la sesión del día de hoy, 13 de agosto, de la Comisión Segunda. Continuamos, secretaria, con el orden del día. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Pongo en consideración el orden del día. Sigue en consideración. ¿La aprueban, honorables concejales? Es aprobada por unanimidad, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. Continuamos con el orden del día. Tercero, lectura del informe de ponencia del proyecto de acuerdo 008-2026, por medio del cual se modifican los artículos segundo y tercero del Acuerdo Municipal número 004-2020, relativos a la nomenclatura, grado y asignación salarial del cargo de secretaria de la Personería Municipal de Concordia, Antioquia. Bien pueda, personero, antes de continuar. Gracias, señor presidente. Lo que sucede es que aquí precisamente escuchando la secretaria, por error involuntario, presenté en el oficio 120 del 10 de agosto con el que radiqué este proyecto de acuerdo el nombre del proyecto mal. Aparece por medio del cual se modifican los artículos segundo y tercero del Acuerdo Municipal 004 del 2020 relativos a la nomenclatura, grado y asignación salarial del cargo de secretaria de la Personería Municipal, pero solamente en el oficio. Realmente el proyecto de acuerdo tal como quedó recibido es por medio del cual se modifica el Acuerdo Municipal número 004 del 2020, se reclasifica la escala salarial de la Personería Municipal de Concordia y se dictan otras disposiciones. Pero fue por error que en el oficio remisorio aparece un nombre que no corresponde a el que efectivamente es. Muchas gracias, secretario, por la claridad, pero de acuerdo a que el proyecto de acuerdo no tiene ningún problema, entonces sí podemos continuar con la lectura de la ponencia por parte del concejal ponente, concejal Antonio, bien pueda con el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. El saludo para los honorables concejales, para el secretario, la secretaria que nos acompaña en esta sesión. Espero me tengan paciencia por dificultades para leer. Esperemos que no vaya a ocurrir nada pues raro. Vamos a leer entonces la ponencia. Informe de ponencia para primer debate, proyecto de acuerdo número 008 del 2026, por medio del cual se modifica el Acuerdo Municipal número 004
del año 2020 se reclasifica la escala salarial de la Personería Municipal de Concordia, Antioquia, y se dictan otras disposiciones. Concordia, Antioquia, 12 de agosto del año 2026. Señores honorables concejales del municipio de Concordia, Antioquia, ciudad. Referencia e informe de ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo número 08 del año 2026. Está un poquito extenso, honorables concejales. El suscrito concejal designado como ponente del proyecto de acuerdo 008 del 2026, mediante la resolución número 031 del 11 de agosto del 2026, la mesa directiva de esta corporación, en ejercicio de la competencia que a este Consejo Municipal atribuye el artículo 313 de la Constitución Política y en desarrollo del trámite previsto en los artículos 71 y siguientes de la Ley 136 de 1994, procesado a rendir el informe de ponencia correspondiente al proyecto de la referencia presentado por el señor personero municipal de Concordia, previas las consideraciones de forma de constitucionalidad, de legalidad, de impacto fiscal y de conveniencia que a continuación se exponen. En este orden de ideas, someto a consideración de la honorable corporación o comisión informe de ponencia que rindo en los siguientes términos. Objeto del proyecto. El proyecto tiene un objeto único, preciso y acotado que corresponde a modificar la escala salarial de la planta de personal del personal municipal de Concordia, adoptada mediante el acuerdo número 004 del 8 de junio del año 2020 para reclasificar el empleo secretario A, código 440, nivel asistencial del grado 19 a grado 04, homologando su asignación básica mensual con la del empleo de idéntica denominación, código y nivel jerárquico existente en la planta del personal de la administración central del municipio. La iniciativa no crea ni suprime empleos, no altera la estructura de la entidad, no modifica el propósito principal, las funciones esenciales, ni los requisitos de estudio y experiencia del empleo. Su único efecto normativo es el desplazamiento del empleo dentro de la escala de remuneración de la entidad. Antecedentes y trámite. Mediante el acuerdo número 04 del 8 de junio del año 2020, este Consejo Municipal adoptó la estructura administrativa, el sistema de nomenclatura y clasificación de empleos y el manual específico de funciones de la planta de personal de la Personería Municipal, quedando el empleo secretario A, código 440, nivel asistencial clasificado en el grado 19. El empleo fue ofertado en el proceso de selección número 1562 del año 2021, municipio de quinta y sexta categoría. Acuerdo CNSC número 0672 del 29 de abril del año 21, bajo el código OPEC 128.183. Conformó la lista de elegibles mediante la resolución 2982 del 31 de enero del año 2024, en firme desde el 16 de febrero del año 2024. En estricto orden de mérito, la personería efectuó el nombramiento en el periodo de prueba mediante la resolución número 008 del 2 de abril del año 2024, con posesión de la misma fecha. La titular superó el periodo de prueba con calificación definitiva de 97.0 puntos sobre 100 y se encuentra inscrita en el registro público de carrera administrativa. El señor personero municipal radicó ante la Secretaría General de esta corporación el proyecto de acuerdo acompañado de la exposición de motivos y del estudio técnico de justificación, ambos datados de 10 de agosto del 2026. La mesa directiva
mediante la resolución número 031 del 11 de agosto del año 2026, designó al suscrito como ponente y repartió el proyecto en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno. Análisis de los requisitos de forma. Iniciativa para la presentación del proyecto. Este es el punto que exige el mayor rigor en el presente estudio y sobre el cual el ponente considera dispensable dejar constancia expresa. El artículo 71 de la Ley 136 de 1994 habilita a los personeros para presentar proyectos de acuerdo en materias relacionadas con sus atribuciones. No obstante, el parágrafo 1 de esa misma disposición establece una reserva de iniciativa en cabeza del alcalde. Parágrafo 1. Los acuerdos a los que se refieren los numerales 2, 3 y 6 del artículo 313 de la Constitución Política solo podrán ser dictados a iniciativa del alcalde. Como la fijación de las escalas de remuneración corresponde precisamente al numeral 6 del artículo 313 de la Constitución Política, bajo la sola vigencia de la Ley 136 de 1994, el presente proyecto habría estado sometido a iniciativa privada del alcalde municipal. Esa regla general fue expresamente exceptuada para el caso específico de las personerías por el artículo 2 de la Ley 2422 del año 2024 en los siguientes términos. Artículo 2. Estructura interna de las personerías. Las personerías contarán con una planta de personal conformada por el personero y al menos el secretario. El Consejo Municipal y o distrital determinará a iniciativa del personero, previa presentación del estudio técnico, la estructura administrativa, funciones, salarial y grados de asignación básica. Mucha paciencia porque tengo dificultades para leer. Se trata de una norma posterior y especial que desplaza en el ámbito de las personerías municipales la reserva general del parágrafo 1 del artículo 71 de la Ley 136 de 1994. Por virtud de esta disposición, la iniciativa para determinar la estructura salarial y los grados de asignación básica de la planta de la personería corresponde al personero municipal. Esa iniciativa está condicionada a la prestación previa del estudio técnico. La decisión sigue radicada en el Consejo Municipal. Ambas exigencias se encuentran satisfechas en el presente caso. Unidad de materia. De conformidad con el artículo 72 de la Ley 136 del año 1994, confrontado el título de proyecto con su artículo, se verifica que la totalidad de las disposiciones presupuestas se relacionan directamente con la modificación de la escala salarial de la planta de la personería municipal. El proyecto cumple principios de unidad de materia. Exposición de motivos. El proyecto fue radicado en la exposición de motivos exigida por el inciso segundo del artículo 72 de la Ley 136 de 1994. El documento es suficiente, está debidamente motivado y desarrolla los fundamentos constitucionales, legales, técnicos, presupuestales y de conveniencia de la medida. Estudio técnico de justificación. El proyecto se acompaña del estudio técnico exigido por el artículo 2 de la Ley 2422 del año 2024, elaborado además bajo los estándares del artículo 46 de la Ley 909 del año 2004, modificado por el artículo 228 del Decreto Ley 019 del año 2012 y de los artículos 2.2.12.1 y siguientes del Decreto 1083 del año 2015, aunque la medida no constituye estricto sentido una reforma de planta, pues no comporta creación, supresión ni fusión de empleos. La adopción voluntaria del estándar más exige
más exigente refuerza la motivación del acto y previene reproches por falsa motivación o desviación de poder. Documentos anexos, verifico el siguiente inventario documental. Aquí aparece, honorables concejales, pues un cuadro, secretario, personero. Aparece un cuadro, pues es con las especificaciones y los documentos que usted le anexa al proyecto. Voy a leerlos así muy someramente y ya pues si se puede pasar copias para que vean los artículos. Dice, los documentos anexos, exposición de motivos, sí, está pues el anexo. Estudio técnico de justificación, sí está. Certificación de viabilidad presupuestal expedida por la Secretaría de Hacienda Municipal, sí. Concepto sobre el impacto fiscal de la medida, aquí está también. Escala salarial vigente de la planta de personal de la Administración Central del municipio, sí. Proyección del costo anual de la medida, sí. La ficha de empleo, manual específico de funciones y competencias laborales también. Decreto de caracterización del municipio también. Soportes de la provisión por medio del empleo, resolución CNSC, numeral 2982 del 2024, resolución, bueno, estas resoluciones también están todas los anexos. Competencia del Consejo. La competencia de esta corporación se funda en el numeral 6 del correspondientes a las distintas categorías de empleos. Competencia que comprende la planta de personal de la Personería Municipal y que fue ejercida mediante el acuerdo número 004 del año 2020. Quien tiene competencia para fijar la escala la tiene para modificarla. Dicha competencia se reitera y precisa para el caso de las personerías en el artículo 2 de la Ley 2422 del año 2024. Comisión competente, de conformidad con el reglamento interno de la corporación y con el reparto efectuado mediante la resolución número 031 del 11 de agosto del año 2026, corresponde a la Comisión Segunda Permanente de Gobierno conocer y decidir en primer debate el presente proyecto de acuerdo. Con las observaciones formuladas en el proyecto cumple con los requisitos de forma que permiten a la corporación darle trámite y decidir sobre su aprobación. Análisis de constitucionalidad. El proyecto desarrolla de manera directa 4 mandatos superiores. Principio de igualdad. Este principio de igualdad es interesante que lo tengamos en cuenta, honorables concejales. El principio de igualdad. Al interior del mismo municipio de Concordia existen 2 empleos con idéntica denominación, código, nivel jerárquico, propósito principal y requisitos remunerados de manera sustancialmente distinta según pertenezcan a la planta de la Administración Central o a la de Personería. Verificado el expediente, no se identifica razón funcional presupuestal o de servicio que justifique el trato el trato diferenciado. Se trata de una asimetría histórica de la escala, el trato, desigualdad que carece de justificación objetiva y razones resulta constitucionalmente inadmisible. Trabajo en condiciones dignas y justas, remuneraciones proporcional. Artículo 25 y 53. El artículo 53 superior consagra como principio mínimo fundamental la remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, del cual la jurisprudencia constitucional ha derivado de manera constante el mandato de trabajo igual, salario igual. La mera descripción
orgánica a una u otra dependencia del mismo ente territorial no constituye por sí sola criterio válido de diferenciación salarial cuando la naturaleza, la responsabilidad y la exigencia del empleo son las mismas. Principio del mérito. El empleo se encuentra provisto en propiedad por concurso público de materia y su titular a crédito de desempeño sobresaliente en el periodo de prueba. La medida no mejora la remuneración de un cargo de libre nombramiento y remoción, sino que dignifica un empleo de carrera administrativa ganado en convocatoria pública, lo que refuerza la legitimidad constitucional de la decisión. Bueno. El Ministerio Público en el nivel local. El fortalecimiento de las condiciones laborales del único empleo de apoyo de la personería incide directamente en la capacidad institucional del Ministerio Público en el municipio y por esa vía en la garantía efectiva de los derechos de la población que acude a la entidad. Verificación adicional de constitucionalidad y legalidad. El ponente deja constancia de que la reclamación propuesta debe respetar, además, el límite del artículo 73 de la Ley 617 del año 2000, conforme al cual ningún servidor público territorial puede recibir asignación superior al salario del alcalde. La coherencia interna de la planta de la personería, de modo que la asignación del empleo asistencial no supere ni se equipare a la del empleo personero municipal, código 015, grado 00. A cambio de esa escala salarial, se compadece del límite máximo fijado por el Gobierno Nacional para el nivel asistencial de los empleados públicos de las entidades territoriales, que según el artículo 7 del Decreto Nacional 323 del año 2026 es de 4.741.982. Análisis de legalidad. Verificado la conformidad del proyecto con el orden legal y reglamentario aplicable, se concluye lo siguiente. Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 del 2012 y la Ley 2422 del 2024 en trámite surte conforme a los artículos 71 y siguientes, con la precisión sobre iniciativa expuesta en el capítulo 3, el artículo 2 de la Ley 2422 del año 2024 habilita expresamente la iniciativa del personero y exige el estudio técnico previo, exigencias ambas satisfechas. Ley 4 de 1992 y Decreto Ley 785 del año 2005. La fijación del grado y de la asignación se hace dentro del sistema de nomenclatura y clasificación de empleos territoriales, conforme al cual el empleo secretario corresponde a código 440 del nivel asistencial y con ejecución a los límites máximos salariales que anualmente señala el Gobierno Nacional para los empleos públicos del orden territorial. La Ley 909 del 2004, Decreto 1083 del año 2015, artículos 2.2.12.1. La medida se funda en necesidades del servicio y el mejoramiento de los niveles de eficiencia en la prestación del servicio, con soporte en estudio técnico que analiza cargas de trabajo, estructura ocupacional, equidad interna, alternativas evaluadas en impacto presupuestal. Bueno. Ley 617 de 2000, modificado por el artículo 3 de la Ley 2422 del 2024,
El gasto debe mantenerse dentro del tope aplicable de las personerías municipios de sexta categoría, conforme al texto vigente. Dicho tope asciende a 200 salarios mínimos legales mensuales, cuyo incremento opera de manera progresiva en 5 anualidades de 10 mensualidades, perdón, de 10, aquí dice 10 mensuales, cuyo incremento opera de manera progresiva en 5 anualidades de 10 salarios mínimos vigentes, cada una a partir del periodo fiscal siguiente a la entrada en vigencia de la ley. Corresponde a la Secretaría de Hacienda verificar el tope efectivamente aplicable a la vigencia 2026 y su margen frente al gasto proyectado de la entidad. Tope que actualmente corresponde a 170 salarios mínimos vigentes. Régimen de carrera administrativa. Pues está un poquitico, pues le reitero, está un poquito extensa porque están todos los soportes, la normatividad es muy explícita ahí. Régimen de carrera administrativa. La medida constituye creación, supresión, transformación y ni ascenso conservados. La denominación, el código del nivel jerárquico, el propósito principal, las funciones esenciales y los requisitos. No hay lugar a concurso, ni a nuevo nombramiento, ni a nueva posesión. La titular inscrita en el registro público de carrera administrativa continúa en el ejercicio del mismo empleo sin solución de continuidad y con plena conservación de sus derechos. La novedad se anotará en, y ahora nos explicará la sigla, RPCA, mediante el trámite de actualización por el ajuste de escala salarial previsto al numeral 4.2.9 de la circular externa numeral 0011 del año 2020 a través de el módulo RPCA del portal CIMO. Análisis de impacto fiscal y viabilidad presupuestal. El costo anual de la medida corresponde a la diferencia entre la asignación básica mensual del grado 19 y la del grado 04, con su incidencia proporcional en prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, conforme a la proyección del costo anual que obra en el expediente y que este informe adopta como base del análisis fiscal. Bueno, aquí aparece otro cuadro que ya usted nos lo explicará ahorita, pues, en su intervención. Están los conceptos, las vigencias, los proyectos. Aparece mayor valor de la asignación básica anual, la incidencia prestacional, seguridad social y parafiscales. Costo total anual de la medida. Ya esto sí nos lo explica ahorita. Bueno, el diferencial mensual de asignación básica asciende a 975.489, resultado de comparar la asignación del grado 19, 2.358.082, con la del grado 4, que serían 3.333.571 para la vigencia 2026, multiplicado por 12 mensualidades. Arroja exactamente el mayor valor de nómina anual consignado en el cuadro anterior, con lo cual la proyección resulta verificada en todos sus componentes. Por tratarse de un único empleo, el impacto fiscal es marginal dentro del presupuesto municipal, plenamente identificado, recurrente, pero previsible y susceptible de programarse sin afectar otras apropiaciones de la entidad ni del municipio. Debe indicarse que como la medida se implementa a partir del mes de septiembre del año 2026, sin carácter de retroactividad, el costo de la medida para el año 2026 será de
2.513.770. Conveniencia y oportunidad de la medida. La personería municipal es la primera puerta de acceso de los concordianos a la protección de sus derechos, pues allí acuden las víctimas del conflicto armado, los usuarios de los servicios públicos, los peticionarios, los quejosos y en general la población en mayor situación de vulnerabilidad. Tengo dificultades para la lectura. Su planta se compone únicamente del personero y de un empleado asistencial, de modo que la totalidad de las labores de atención al ciudadano, gestión documental y apoyo transversal al desarrollo recae sobre un solo servidor, sin pares con quienes distribuir la carga y sin personal de relevo o contingencia. A diferencia de los empleos homólogos de la Administración Central y ciertos en dependencias con varios servidores de distintos niveles jerárquicos, entre los cuales se reparten las cargas, el empleo analizado concentra la opresión completa del apoyo administrativo del Ministerio Público Local. Su carga afectiva y su nivel de responsabilidad real resultan cuando menos equiparables a los de aquellos. Ya va a terminar. Sí, vea, pues aquí más que es como exposición también de motivos, todo lo que se está dando acá es base en la norma, pero puedo leer ya la parte final porque siempre está extenso. Y la proposición, honorables concejales, con fundamentos en las consideraciones expuestas y verificado que el proyecto de acuerdo número 08 del 2026 cumple los requisitos de forma, se ajusta a la Constitución Política, se enmarca dentro de las competencias legales de esta corporación, cuenta con soporte técnico suficiente, es fiscalmente sostenible y resulta conveniente y oportuno para el municipio, rindo ponencia positiva y propongo a los honorables concejales de la Comisión Segunda Permanente dar primer debate y aprobar el proyecto de acuerdo de la referencia con las modificaciones contenidas en el pliego que antecede y con la solicitud que antes del segundo debate se lleguen a expresar en el mismo proyecto. No siendo más, honorables concejales, Antonio José Hoyos, ponente del Partido Centro Democrático. Muchas gracias, concejal Antonio, por dar lectura a la ponencia. Paso entonces a poner en consideración en la comisión segunda. Pongo en consideración entonces la ponencia presentada por el concejal Antonio. Sigue en consideración. ¿La aprueban, honorables concejales? Es aprobada por unanimidad, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. Continuamos con el orden del día. Cuarto, primer debate del proyecto de acuerdo 008-2026, por medio del cual se modifica el acuerdo número 004-2020, se reclasifica la escala salarial de la Personería Municipal de Concordia, Antioquia, y se dictan otras disposiciones. Doy apertura entonces al debate del proyecto de acuerdo 008 del año 2026. Paso entonces a darle la palabra al personero municipal para que nos dé una ilustración con respecto a este proyecto. Muchas gracias. Bien pueda, personero con el uso de la palabra. Muchas gracias a usted, señor presidente de la comisión. Un saludo especial para todos y cada uno de los concejales, los secretarios, la secretaria del consejo y los demás concejales que se encuentran presentes en el recinto de esta hora. No, simplemente yo creo que la ponencia presentada por el concejal ponente cumple pues como con los requisitos, simplemente elementos generales,
En cuanto a nos corresponde a nosotros, me corresponde a mí mejor como personero municipal presentar este proyecto de acuerdo con relación a los emolumentos de la secretaria de la personería, pero les corresponde a ustedes, como es modificación de escala salarial, aprobarlo a través de acuerdo municipal. No lo puedo hacer a través de resolución, tiene que venir acá específicamente. Adicional a ello, pues ya a través del acuerdo 004 del 2020 se había realizado esa asignación tanto de la escala salarial como de las funciones y demás con respecto a la secretaria y el personero. Venimos precisamente a hacer esa solicitud nace precisamente de la determinación en cuanto a la administración municipal, que tiene un cargo de la misma connotación, cargo de secretaria, código 440 y el grado es 04, el de nosotros es 19. A pesar de ser 19, la asignación básica es menor, pese a que cumplen pues como con las mismas funciones y tienen los mismos requisitos. Soportamos esto en un estudio técnico que efectivamente se les aporta y se les anexa. No sería importante y necesario porque no estamos haciendo modificación de nomenclatura, no estamos haciendo cambios específicos, pero lo quisimos hacer precisamente para ahondar en garantía. Aportamos adicional a esto una certificación, esa certificación emitida precisamente por la Secretaría de Hacienda, en la que tenemos todavía pendiente por ajustar 31.459.350 pesos. Ello con lo que podemos definir que para este año la medida es perfectamente viable, y es perfectamente viable porque vamos a hacerla aplicable a partir del mes de septiembre, ¿cierto? Para este año, ¿cuánto cuesta la medida? 7 millones de pesos. Pero si hablamos específicamente, no solo de pues si hiciéramos la totalidad de construcción con respecto a todo el año, sería una medida que costaría con nómina, prestaciones y seguridad social y para fiscales 19.770.000, mucho menos de lo que todavía tiene pendiente por asignarnos la Secretaría de Gobierno. Es de entender que los recursos de la personería son de libre destinación, entonces en el marco de ello precisamente tenemos que hacerlo, queremos invertirlo precisamente con nuestro personal y con nuestro potencial humano. Ya hicimos el año pasado la inversión con respecto a la infraestructura tanto tecnológica como física, vamos a seguir invirtiendo, este año vamos a continuar con la misma, pero adicional a ello, hoy queremos precisamente invertir en nuestro personal, que solamente es uno, pero de verdad que es bastante importante, una concordiana que efectivamente viene cumpliendo con sus normas, que es la cara amable y visible de la personería, pero que está prestando sus funciones de la mejor manera posible. Continuamos con los derechos de carrera. Tenemos que, esto después lo tenemos que pasar a la Comisión Nacional del Servicio Civil, entonces tenemos una tercera auditoría, podría ser, ustedes la primera, Gobernación la segunda, y la última sería precisamente la Comisión Nacional del Servicio Civil. Con esto lo que buscamos es, tenemos los recursos, invirtámoslo, pero invirtámoslo bien para que efectivamente podamos evitar el cargue de contratistas, que en algún momento vamos a tener contratistas cuando tengamos esos 200 salarios, pero hoy específicamente queremos invertir en lo que tiene como tal esta personería. Son 6 artículos solamente, la modificación del artículo segundo del acuerdo 004 del 2020 y la modificación del artículo tercero. El primero, el grado salarial, que pasaría de 19 a 4. El segundo, el valor pues efectivamente que se va a pagar, de eso que hablaba ahorita precisamente el concejal ponente, 975.000 pesos. La modificación general en grado y asignación salarial para que efectivamente el secretario de Gobierno en Tesorería tenga como que se modifican esos grados, que en la Comisión Nacional de Servicio Civil y en todas partes donde tengamos que conocer el grado y la asignación salarial se encuentre que ese es el nuevo valor. Vamos a mantener la identidad del empleo, el empleo no cambia, sigue siendo secretaria, sigue siendo código 440, igual que el de la administración, solo cambia la asignación salarial. La continuidad con respecto a los derechos de carrera que se adquirieron precisamente con el concurso que se realizó a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Esta no es una asignación y tengo que dejar claro, el personero no nombró la secretaria, cuando yo llegué aquí efectivamente ya estaba la secretaria, es un tema de mérito, ella había ganado el concurso en el último concurso que se realizó a nivel territorial de
la Comisión Nacional del Servicio Civil. Y la vigencia, solicitamos que la vigencia del proyecto de acuerdo sea a partir del 1 de septiembre del 2026, precisamente para que nos podamos acomodar en cuanto a el régimen los pagos en tesorería y que podamos adelantar todo lo que tiene que ver con los trámites en la Comisión Nacional del Servicio Civil, un mes más o menos para que podamos dejar todo específicamente organizado. Con respecto al tema del aumento, el tema del aumento no es caprichoso, no es que yo quiero decir van a ser 975.000 pesos porque dice el personero, no, nos ceñimos específicamente a la escala salarial que tiene hoy la administración municipal y precisamente les aporté los decretos que definen esa escala salarial. Pero entonces, la personería, ¿qué puede hacer? Puede aumentar hasta el 7%, que es lo que nos dice el decreto 323 del 2026. Pero ustedes como consejo, ¿hasta dónde pueden subir? Hasta lo que dice ese decreto, que dice en el artículo 7º, que para el nivel asistencial, que es el que le corresponde a la Secretaría de la Personería, 4.741.982. Lo que estamos pidiendo son 333.000 y casi 334.000, y eso no excede específicamente lo que estamos solicitando y lo que dice el decreto nacional. Con base en esto, efectivamente, pues tenemos como los elementos y eso es lo que buscamos dentro de la personería. Es un tema de un hallazgo, como le decía el concejal ponente. En cuanto a los dos cargos idénticos, hay una solución que es hacer esta modificación. Efectivamente son ustedes, es la gobernación, pero también es la Comisión Nacional del Servicio Civil la que va a hacer esa revisión. No es algo que queda específicamente en este personero, es un tema de justicia laboral. Yo creo que uno trabaja mejor si está bien remunerado. Hoy, máxime cuando la secretaria de la personería es abogada, aparte de eso es administradora pública, tiene tecnología, técnica y demás, una persona preparada que atiende bien a los usuarios y que seguramente tiene mucha proyección dentro de. También con ello lo que buscamos es pues mantener el funcionario. Que se vaya el funcionario implicaría capacitaciones, todo eso que implica, como hoy, por ejemplo, que tenemos tantos retrasos porque el personero está cumpliendo tanto la función de secretario como de personero porque ella se encuentra en este momento en la secretaría. ¿Qué tenemos? Ustedes actualizan ese cargo que salió por concurso de la comisión. La conformación de la lista fue en 2024, en enero del 2024, ya se posesionó en abril de 2024 y obtuvo en ese periodo de prueba 97, pero tengo que decirle que en las calificaciones posteriores nunca ha bajado de 90, lo mínimo que ha llegado es a 96. En cuanto a la asignación, aquí se ve específicamente, en cuanto al grado 19, 2.358.000, pero el de la alcaldía es 3.333.571, una persona que sabe hacer derechos de petición, acciones de tutela, y realmente lo que hace es cubrir al personero en todos y cada uno de los elementos. La carga está distribuida en el nivel central. ¿Por qué está distribuida en el nivel central? Pues porque en las secretarías tienen espacios. La Secretaría tiene diferentes funcionarios, pero nosotros no específicamente. Tema de igualdad, remuneración justa y el mérito es lo que tenemos aquí específicamente. El costo para aprobar son 7 millones para este año, pero si lo hiciéramos de todo el año, aunque ese no es el caso, porque este año solamente nos vamos a gastar 7 millones, serían 19.770.000, podemos cumplir. Y si este año podemos cumplir con la medida, mucho más el próximo, que vamos a tener 180 salarios. Para el próximo año serían más o menos, con un aumento del 7% del presupuesto, serían 1.383.000, un total de 21.154.969. Podemos cumplir y podemos seguir invirtiendo en la personería y en los diferentes procesos. Adicional a ello, si no lo revisamos, pues podemos estar incurriendo precisamente en un riesgo de que nos demanden. ¿Por qué? Porque es que es el mismo cargo, pero la remuneración mucho menor. En el marco de eso, lo que queremos hacer es, nosotros somos la puerta de acceso de la población vulnerable a la atención de las diferentes dificultades. Natalia los atiende de la mejor manera, pero esto no es solamente por el tema del cargo. El municipio de La Ceja pasó vertiginosamente de cuarta categoría a segunda, pero nunca se cambió la asignación salarial de los funcionarios. Entonces, los cambios en cuanto a categoría solamente beneficiaron al personero,
a los concejales y a la alcaldesa municipal. Eso es lo que precisamente queremos evitar con un tema de conciencia, pero sobre todo sin tener que afectar las finanzas de la personería. De todas maneras, cualquier duda, inquietud, quedo muy atento. Dios les pague. Muchas gracias. Muchas gracias, personero, por dar una ilustración con respecto a este proyecto. Paso entonces a darle la palabra a los concejales. Bien pueda concejal ponente del proyecto. Gracias, señor presidente. Es que de entrada cuando se lee el proyecto y uno ve ese monto, uno lo que piensa es que es muy alto, ¿cierto? Y la mayoría, y pienso que no me equivoco, cuando uno ve esos montos así, de buenas a primeras, digámoslo en ese término, uno también piensa en la ley 617, y ahorita en la exposición estaba especificando lo de la 617, por si de pronto alguno no se percató. Entonces, por eso se hizo extensa la presentación ahorita, porque es que especifica mucho la norma, y eso es importante también, porque le da más tranquilidad a la comunidad, a nosotros como corporados, de que se está haciendo algo que es legal. Ahora, se tocaba el tema de la equidad. Es importante que tengamos en cuenta eso también, honorables concejales, que la carga laboral que tiene es bastante, y más lo que usted decía, personero, ahorita, lo que le toca hacer, las profesiones que tiene para el salario que tiene, ¿cierto? Entonces también mirar eso por la parte de la equidad también como persona que trabaja todo el tiempo y que le dedica tiempo a la comunidad. Pero ya, dejando eso más de lado, es que está el proyecto muy bien soportado en la norma. Entonces yo creo, honorables concejales, que para mí es viable el proyecto, y ya no sé si alguno quiere más pues aportarle a la situación. Pero se me escapaba algo que usted ahorita lo tocó muy someramente, y nos lo explicaba el secretario de Hacienda, que le restan casi 32 millones. Eso ingresaría para poder tener esa solvencia para el próximo año. Bueno, con respecto a esa parte, concejal, con el aumento precisamente del 23% al salario mínimo, nosotros habíamos hecho una proyección del 10% en cuanto al presupuesto de nosotros, pero subió el 23%, nos resta precisamente ese 13% de aumento, que se traduce precisamente en esos 32 millones de pesos, que están pendientes por reajustar, pero están pendientes por reajustar no por la Secretaría de Hacienda, sino porque desde la personería lo que estamos haciendo es esperando a que este proyecto de acuerdo salga para ubicar específicamente cada uno de los montos en nómina, en prima de Navidad, que es lo que está pendiente, y en el tema de cesantías, y ya poder distribuir el resto de dineros. Pero ese dinero está dentro de los 170 salarios asignados a la personería para este año. Y reiterar, personero y honorables concejales, que no va a haber ninguna dificultad para lo que resta del año. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, concejal, por su intervención. Continuando el uso de la palabra a los concejales. ¿Algún otro concejal desea intervenir? Bueno, no veo intervenciones por parte de los concejales. Entonces, antes de dar cierre al debate del proyecto, quisiera hacer una proposición para hacer una modificación, más que todo es de fecha, en el proyecto. Ya que considerando aparece o hace mención al acuerdo 004 del 8 de junio del 2020, y en algunas partes del proyecto solo menciona el acuerdo 004 del año 2020, entonces para que quede la fecha coincidiendo en todo el proyecto, esa sería pues como la modificación que le haría pues al proyecto en el momento, para organizar pues como la fecha en todo el proyecto para que quede igual como está en el considerando. Pongo entonces en consideración esa proposición. Gracias, señor presidente. Me toca poner la consideración. En consideración, honorables concejales, la proposición hecha por el presidente de la comisión. Sigue en consideración. La aprueban, honorables concejales. Es aprobada por unanimidad, señor vicepresidente. Muchas gracias, concejal Antonio. Entonces, no habiendo más intervención por parte de los concejales, declaro la suficiente ilustración del proyecto de acuerdo
08 del año 2026 y pasamos entonces a la votación. Secretaria, cierro entonces el debate del proyecto de acuerdo y pasamos a la votación. Llamado a lista, Luis Ferney Agudelo Dávila. Presente. Alirio de Jesús Betancourt Tobón. Alirio de Jesús Betancourt Tobón, presente. Alfredo de Jesús Correa Palacio. Presente. Daniel Fernando Dávila Cuartas. Presente. Antonio José Hoyos Zapata. Presente. Ahora procedemos con la votación nominal. Luis Ferney Agudelo Dávila. Positivo. Alirio de Jesús Betancourt Tobón. Alirio de Jesús Betancourt Tobón vota positivo. Alfredo de Jesús Correa Palacio. Positivo. Daniel Fernando Dávila Cuartas. Positivo. Antonio José Hoyos Zapata. Positivo. Tenemos un total de 5 votos positivos, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. Asimismo, entonces pongo en consideración el considerando los considerandos del proyecto de acuerdo 08. Sigue en consideración. ¿La aprueban o no los concejales? Es aprobado por unanimidad, señor presidente. Bueno, entonces el proyecto de acuerdo pasa a segundo debate, ya en el Consejo Municipal. Entonces cierro el debate ya. Continuamos, secretaria. Quinto, proposiciones de asuntos varios. Estamos en proposición de asuntos varios. ¿Alguna intervención por parte de los concejales? No hay una intervención por parte de los concejales. Continuamos, secretaria. Hemos agotado el orden del día, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. Vamos por terminar entonces la sesión de la comisión segunda, siendo las 4:07 de la tarde. Feliz tarde para todos.